Dirección General de Educación Extraescolar, PRONEA, ciclo básico, Patizia. Vamos a explicar la clasificación de los números. Para este caso, vamos a comenzar definiendo lo que son los números reales. En esta guía de la etapa número 2, módulo 1, aparecen algunos conceptos de el concepto de números reales, qué son los números reales, qué son los números primos, números compuestos, números enteros, el cual pues vamos a definirlo uno por uno. Asimismo vamos a estar explicando algunos ejemplos, ¿verdad? O los números que conforman este conjunto de números. Los números reales nos dice que está representado por la letra R y aparecen por la necesidad de realizar cálculos más complejos. Es decir, los números reales representan al conjunto universal de los números, ¿verdad? Dentro del conjunto de los números reales, pues aparecen otros subconjuntos de números, el cual pues vamos a ver a continuación. Aparecen el conjunto de los números naturales. Nos dice que los números naturales surgen de la necesidad de contar, de enumerar, se representa con la letra N. Por ejemplo, el número 1, el número 2, el número 3, hasta un infinito, ¿verdad? Es decir, los números naturales comienzan desde el 1 hacia el infinito positivo. ¿Qué es un semigrupo? ¿Verdad? O es una parte de los números enteros, ya que en la parte de abajo, pues el concepto de los números enteros, pues nos dice que para empezar, está representado con la letra Z. Los enteros se obtienen a partir de los números naturales, añadiendo los opuestos por la operación suma. Es decir, los números enteros en sí empieza desde un menos infinito hacia un más infinito, ¿verdad? Aquí pues en el ejemplo aparece únicamente a menos 3, menos 2, menos 1, ¿verdad? Aparece menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, pero en realidad pues representa prácticamente al conjunto que comienza desde el menos infinito y se va hacia el más infinito. Puede ser, por ejemplo, menos 100, menos 99, por ejemplo, menos 10, etcétera, ¿verdad? Hacia un, pasando por el 0 y hacia un más infinito, es decir, más 3, más 10, más 1.000.000, etcétera. De ahí, de los números enteros, surgen, como les indico, surgen los números naturales, que son exactamente todos los positivos de los números enteros, ya que los números enteros pues está conformado, como dijimos, por números positivos y números negativos. Los negativos están a la izquierda y los positivos están a la derecha del cero. Los números naturales serían entonces únicamente los números positivos. Vamos a definir a continuación los números primos y comparándolos con los números compuestos. Los números primos son una familia de números, una familia de números, pero que en este caso tienen una característica de que son divisibles únicamente por el número 1, asimismo por el mismo. Por ejemplo, un número primo, podríamos hablar, por ejemplo, del número 3, porque ya que este número, el número 3, es divisible por el número 3, o sea, el mismo, ¿verdad? Asimismo por el número 1, ¿verdad? Entonces se dice que los números primos son una familia de números que pueden ser divididos por el 1 y por el mismo únicamente. Por ejemplo, podemos decir el número 5, por ejemplo, ¿verdad? Que el número 5 pues también es dividido por el número 1 y
por el número 5. Pero ustedes se preguntarán, bueno, entonces todos los números impares son números primos. No es así, ya que, por ejemplo, si tomamos al número 9, pues podemos decir que el 9 es dividido dentro de 1, es dividido dentro de 3, es dividido incluso dentro de él mismo, dentro de 9. Es decir, ya tiene 3 divisores. Entonces se dice que el número 9 no es número primo. Ya que repito, la característica de un número primo es de que ese número debe de dividirse por el 1 y por el mismo número. Entonces no podemos decir que todos los números impares son números primos. Los números compuestos tienen la característica de que tiene más de 2 divisores. ¿Verdad? Nos dice son aquellos números que además de ser divisibles por ellos mismos y la unidad, también son divisibles por otros números. Por ejemplo, el 12, ¿verdad? Puede ser dividido por el 1, también puede ser divisible por el número 2. Muy bien, indicamos por el número 1. Puede ser divisible también por el número 2. También puede ser divisible por el número 3. Por el número 4 también puede ser divisible. Puede ser divisible también por el número 6. Puede ser divisible también por el mismo, que sería el 2. Entonces, si nos damos cuenta, pues tiene varios divisores, ¿verdad? Que sería el 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Es decir, en este caso tiene 6 divisores el número 12. Asimismo, pues dimos el ejemplo del número 9, que puede ser divisible por el número 1, por el número 3 y por el número 9. Entonces, en conclusión, los números compuestos son números que pueden ser divisibles por más de 2 números. En cuanto a los números racionales, pues una fracción, en este caso, nos dice que si se necesita además de dividir, surgen los números racionales o fracciones o también llamados quebrados. Una fracción representa una parte, ¿verdad?, de un entero. Una parte de un entero, por ejemplo, aparece 1/2, 5/3, 8/10, 237, 246 avos. Entonces, representa una parte de un todo, pero pueden haber fracciones propias, impropias y mixtas. Las fracciones propias, pues se dicen que el numerador es menor que el denominador, por ejemplo, 1/2. La fracción impropia se dice que el numerador es mayor que el denominador, por ejemplo, decir 3/2 impropia. Y una fracción mixta pues está conformada de la parte entera y una fracción propia. Es decir, por ejemplo, 3 enteros, 4 quintos. Entonces, fracción propia, fracción impropia y fracción mixta. Las fracciones, recordemos que podemos, transformarlas en números decimales. En este caso, pues aparecen algunos ejemplos. Nos dice convertir 5 octavos y pasarlo a fracción, en este caso a decimal, ¿verdad? 5 octavos. Lo que se hace nos dice, como paso número 1, encuentra un número que puedas multiplicar por la parte de abajo de la fracción para hacer que sea 10, 100 o 1000, o cualquier uno seguido por varios ceros. Esa sería la clave. Multiplica también la parte de arriba, o sea, si yo multiplico la parte de abajo por 10, también la de arriba. Si multiplico por
En la parte de abajo por 100, pues también arriba voy a multiplicarlo, es decir, en el numerador. En este caso, pues se multiplicó el 5 octavos. En este caso, pues lo podemos multiplicar por 10, que sería 80, y arriba pues quedaría 50, ¿verdad? O bien podemos multiplicarlo por 100 en la parte de abajo, que sería 800 sobre 500, y así sucesivamente. Aquí pues tenemos un ejemplo más claro, ¿verdad? Tenemos 3 cuartos, el cual pues se multiplicó específicamente por 25, tanto arriba como abajo, ya que lo que se pretende es que en la parte de abajo, o sea, en el numerador, pues tenga un 1 seguido de ceros. Entonces, el 4 lo multiplicamos por 25 y nos da 100. ¿Por qué no lo multiplicamos por 10? Porque a la hora de multiplicar 4 por 10, pues nos daría 40. Y no, lo que necesitamos o queremos es tener un denominador con un 1 y seguido de varios ceros. Entonces fue multiplicado por 25 y esto nos da como resultado 75 cienavos. A continuación, pues esos 75, como escribimos dos ceros en la parte de abajo, en la parte decimal colocamos el 0 punto y agregamos los dos dígitos diferentes de 0, ¿verdad? Que sería el 75 después del punto decimal. Y es así como se convirtió 3 cuartos a decimal, que sería equivalente a 0.75. Asimismo, pues aparece otro ejemplo. Acá nos dice expresar 2/5 como decimal. Acá pues bien pudimos haberlo multiplicado. Dice, podemos multiplicar 5 por 20 para que sea 100. Paso número 2, multiplica el número de arriba también por 20, ¿verdad? De tal manera que el resultado nos daría arriba 2 por 20, 40, y 5 por 20 nos daría 100, es decir, tendríamos 20 sobre 100 avos. A la hora de pasarlo a, sería 40. A la hora de pasarlo a decimal, pues esto nos quedaría como 0 punto, colocamos al 40, ¿verdad? Ya que en la parte de abajo pues tenemos dos decimales, dos ceros, en este caso pues nos daría 0.40. Y esta pues sería nuestra respuesta.